Todos vuelven. Esa es una de las expresiones más usadas cuando hablamos acerca de jugadores que se van al extranjero. Y ahora que estamos en una época donde es bastante normal ver a muchos futbolistas regresar luego de ver sus sueños frustrados por Europa especialmente, y donde se habla de cosas tan sin sentido como Ricardo Gareca fichando por Alianza Lima, vamos a hablar de algo que tristemente tiene mucho sentido. No solamente vamos a recordar los casos más recientes de futbolistas peruanos que regresaron, sino que hablaremos de uno en especial que aún no ha regresado, pero que ha sido uno de los catalizadores por los cuales se ha perdido tanta confianza en el extranjero cuando se trata de fichar a algún peruano, porque está muy claro que ahora mismo un ojeador de algún equipo europeo, en el momento en el que tiene que elegir a una joven promesa, el peruano casi siempre va a ser la última opción. Y la verdad no lo culpo. Ese caso del que les hablo, que le ha hecho un gran daño, según yo, a la imagen del peruano en el extranjero, fue lo que pasó con Kluivert Aguilar. ¿Por qué? Se lo preguntarán, ¿por qué este chico tendría culpa? Y es que en realidad no es tanto culpa de él, sino de la circunstancia en sí. Tal vez la gente ya lo olvidó porque desde que se fue a Europa no se ha sabido casi nada de él, solamente que era una joven promesa que se lo llevó el grupo City con la idea de que algún día pueda jugar en el Manchester City, cosa que es poco probable que vaya a pasar alguna vez. Pero para que se entienda bien por qué este caso fue tan importante, quiero que lo vean así. Un futbolista peruano de 16 años jugando en primera división y considerado la mayor joya del fútbol peruano de los últimos años. Un chico de 16 años en la mira de un gigante internacional como es el Grupo City, por el cual se pagó más de 2 millones de euros. Esas cifras para Perú son cifras altísimas por un chico que en esas épocas tenía edad de estar estudiando en secundaria. La ilusión y la fe que los ojeadores internacionales le tuvieron fue enorme, y en el momento en el que él llegó y jamás logró explotar ese potencial, no solamente se acabó la confianza en él, sino también la confianza en otros jugadores peruanos que puedan ser casos parecidos al suyo, para no volver a cometer el mismo error. No sé si ustedes lo saben, pero en Europa todo este mundito de los ojeadores se maneja en parte con secretismo porque nadie quiere que le vayan a robar a sus jóvenes promesas, pero también se mueven todos por los mismos lugares, se hablan mucho. Y no me sorprendería nada que el caso de Kluivert haya resonado también en otros lugares, como que no es tan seguro apostar por los peruanos. Y si a eso le sumamos casos del pasado, que tenemos un montón, como que cada cierto tiempo aparece un futbolista nacional que nos hunde un poquito más la imagen, como en su momento lo fue Raymond Manco. Aguilar vendría a ser un caso mucho más moderno, como para no olvidar que siempre hay que ir con mucho cuidado en este mundito de los ojeadores en Europa cuando quieras fijarte en fichar a un peruano. Ahora Kluivert, curiosamente, continúa en Europa, más por el estado físico que tiene, lo cual sí es bastante llamativo. Sin embargo, juega en la segunda división de Bélgica. Esas ideas que se tuvieron y humo de que algún día lo dirigiría Guardiola en el City, como que ya quedó en el pasado. Pero sí, sería injusto señalarlo a él como el único gran culpable de todo esto, cuando ni siquiera ha regresado de Europa. Todavía tiene tal vez una chance de hacer algo por allá. Es algo así como el paciente cero de toda esta nueva generación de peruanos. Porque casos hay muchos más. Por ejemplo, Percy Liza, recientemente convocado a la selección peruana por Reynoso y considerado en su momento como el relevo de Paolo Guerrero, como tantos otros que han aparecido. En Perú no es un año normal si es que no aparece otro nuevo guerrero. Él es uno de los últimos que han salido. En octubre del año pasado se fue a jugar al Marítimo de Portugal desde Sporting Cristal. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, jugó en 11 partidos, divididos en 417 minutos, o sea que siempre fue suplente, marcó un golcito y este año ni siquiera se esperaron a que termine el préstamo y ya lo regresaron a Cristal, donde no juega. Y miren cómo vuela el tiempo, que ya tiene 23. Ya no es una joven promesa. A esa edad, 23, 24, 25, se supone que ya tendría que estar cerca de llegar a su prime. Porque así es el fútbol actual, los jugadores cada vez maduran más rápido.
Sin embargo, como no juega, y siendo un caso más de futbolistas que no duraron nada en Europa, está bastante lejos de llegar ahí. Otro que tuvo su regreso, pero que ahora está de vuelta intentando hacerse una vida por Inglaterra, es Rodrigo Vilca. No sé si se acordarán que allá por el año 2020, casi junto con Cliver de Aguilar, este chico era casi un desconocido en Perú, empezó a despuntar en Municipal y de pronto llegó el Newcastle de Inglaterra para ficharlo. Tenía 21 años. La gente escuchó esto y se volvió loca. Newcastle, el equipo donde había jugado Solano, un equipo de la Premier League, se han fijado en un peruano y lo van a llevar con ellos. Y se lo llevaron. Aunque su estancia en Newcastle es un tanto engañosa, no se lo llevaron para el primer equipo. De hecho, no ha debutado ahí. Lo llevaron para que juegue en la reserva, que para los que no lo sepan, la reserva de Newcastle juega en lo que se conoce como la cuarta división de Inglaterra. Ahí estuvo dando vueltas un par de años, cuando en 2022, viendo que su carrera se estaba estancando, la U decide llevárselo prestado para que juegue con ellos ese año. Vilca no hace casi nada, la U tampoco gana nada, y lo terminan devolviendo. Ahora mismo es un futbolista de 24 años que sigue jugando en una reserva, y para colmo en cuarta división. Pero no nos detengamos en ellos, tenemos que hablar de uno de los casos que son dignos de estudio, el caso de Holanda, específicamente del Emmen, conocido en su momento como Perú Fútbol Club. Este equipo holandés, que yo no sé si siendo muy inocentes o simplemente porque los peruanos son muy baratos, decidieron confiar en jóvenes promesas de la liga local y se llevaron a un montón, de los cuales ninguno funcionó. Creo que en su momento hasta hubieron 5 peruanos perteneciendo al mismo equipo en Holanda, que por cierto es uno de los equipos más débiles. De hecho descendieron a segunda división, luego regresaron, luego van a descender de vuelta, siempre están por ahí. El caso aquí es que se fijaron en 3 futbolistas peruanos jóvenes en los cuales tuvieron mucha fe. Fernando Pacheco, que en su juventud fue considerado la gran joya del fútbol peruano, Gonzalo Sánchez, que hasta el día de hoy ni él se explica cómo llegó a Holanda, y Didier Latorre, un futbolista que precisamente existe y estuvo ahí. Nadie lo notó nunca, pero sí se lo llevaron. 3 casos muy curiosos. Fernando Pacheco llegó desde Sporting Cristal en 2022. Jugó 10 partidos, pero no se dejen engañar. En estos 10 partidos solamente participó 90 minutos, o sea, era recontra suplentón. Un promedio de 9 minutos por partido. Apenas duró 5 meses y regresó a Perú. Ahora está jugando en Municipal con 24 años. Gonzalo Sánchez se fue del Alianza Atlético, aunque él es canterano de Alianza Lima, para el Emmen también el 2022. Llegaron en pack con Fernando Pacheco. No jugó nada, ni un solo minuto. Jamás supo qué se sentía pisar la cancha del Emmen más que para entrenar. Obviamente, duró sus 6 mesecitos y se regresó para Perú. Ahora está jugando en Ayacucho con 23 años. Y el tercero, que es el que más se terminó perdiendo por Europa, fue Didier Latorre. Él fue el primero en irse, tenía 18 años nada más. Llegó a mediados de 2020 y jugó solamente 10 minutos. Como no le veían lugar, lo mandaron a un club de la segunda división de Croacia. Ahí pudo jugar más, pero en realidad nunca despuntó. Es así que en 2022 ya decide dejar de intentarlo y pega la vuelta para Perú. Ahora está jugando en Cienciano. 3 casos donde mucha gente dice seguro tuvo mucho que ver el trabajo del representante, que era un crack. Pero no son los últimos. Recuerden que solamente estamos tratando casos modernos y que fueron a Europa, y uno de los que más me entristecieron fue el de Matías Zúcar. Este chico también tuvo su etapa de ser el nuevo guerrero. Este fue el de 2021. Se va de Municipal al LASK de Austria. Y como no tenía lugar en el primer equipo, lo prestaron a un club que se llama Pasching. Bien raro. 11 partidos, 1 gol. Para ser un delantero centro es un número bajo. Como no despuntó, lo mandaron al Teplice de República Checa, donde hizo lo mismo. 11 partidos y 1 gol. En total se mandó 22 partidos y solamente 2 goles en más o menos 2 años. Números bajos, así que no le quedó otra más que regresar a Perú. Ahora está jugando en Manucci, donde la verdad no le está yendo mal. Tiene 24, el próximo año cumple 25, y la verdad me entristece mucho por él porque se ve que es un chico que lo intenta, solo que no tuvo el nivel suficiente cuando le tocó ir a Europa. También han habido otros casos como Aldair Fuentes, que fue a perderse por la tercera división de España en 2020, regresó a Alianza, no hizo nada y ahora está en Lavallejo. Pero la idea se ha entendido. Lamentablemente son demasiados casos. Y creo que está bastante claro que el nivel de confianza que se tiene en los jóvenes peruanos es muy bajito. A los primeros 6 meses que no despunten, los regresan a su casa.
No les tienen ninguna paciencia, no los esperan, como seguramente sí esperarían a jugadores de otros países. Pero eso también es una mala fama que los propios jugadores peruanos se han hecho, porque si bien no se espera tanto a los peruanos, también son jugadores muy baratos, cuesta muy poquito mantenerlos ahí. Si aún con esas los botan, es que sencillamente no llegan correctamente preparados, o se van muy pronto, o no escogen bien los equipos a donde se van a ir a jugar. Están muy mal asesorados. Es por eso que los casos de éxito de peruanos en Europa, ojo, son poquísimos. La gran mayoría suelen triunfar más en México o en Estados Unidos, al menos manteniéndose más años. O uno que otro caso como Advíncula en Boca Juniors. Pero cuando se trata de ir a las ligas mayores e intentar cumplir ese sueño de jugar en Europa y algún día estar en la Champions, tiene que ocurrir casi un milagro para que algo así vuelva a pasar.